Muchas gracias, hermanos. Saludo a la distancia desde Valparaíso. Es un gozo, es un privilegio estar conectados con ustedes acá. Gracias por la oración que alienta y realmente nos recuerda la necesidad de orar, ¿no es cierto?, los unos por los otros. Considerando un tema tan importante, que el Señor permita recordarnos lo que Él es para con nosotros. En esta ocasión corresponde seguir con el capítulo 1, y en este caso capítulo 2. Ya hemos llegado al capítulo 2 de Primera de Pedro. Hemos sido exhortados por el apóstol ahí en el capítulo 1 respecto a cosas que debemos desechar, pero ahora el apóstol nos va a presentar aspectos más positivos realmente de su palabra y de lo que el apóstol va a llamar la benignidad del Señor, la bondad del Señor para con nosotros. Vamos a leer a partir del verso 1, aunque ya lo consideramos, pero para entrar en el contexto, capítulo 2, verso 1 de Primera de Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vamos a llegar hasta aquí nomás. Dan ganas de seguir leyendo en realidad la exhortación que el apóstol está mencionando acá a los hermanos, de los cuales él les llama a los expatriados y los dispersos allí en el primer capítulo. El tiempo ha venido pasando y el Señor nos ha permitido venir avanzando lentamente en esta importante porción de la palabra de Dios. Por allá, por el verso 22 en adelante, el apóstol, y hasta el verso 3 precisamente, el apóstol, aunque la palabra familia no aparece, no hay duda que ha enfocado, nos ha presentado la relación entre los creyentes como una familia, porque nos ha venido exhortando precisamente a estos dos tipos de amor que él menciona, que es el amor fraternal no fingido en el verso 22, y también el amor divino entrañable, que es de corazón puro. Sobre esa base, el apóstol ha venido presentando nuestra responsabilidad y también nuestro privilegio. Por un lado, nuestro enorme privilegio de haber experimentado lo que el apóstol ha llamado la purificación de nuestras almas para el amor fraternal, y de haber experimentado sobrenaturalmente, milagrosamente, lo que el apóstol va a llamar en el verso 23 el renacimiento, el nuevo nacimiento, la regeneración, por el poder de la palabra de Dios. Y esa experiencia, ese milagro de Dios, ha sido hecho para capacitarnos precisamente para amar, y le hemos llamado divinamente. Yo sé que los hermanos conocen la palabra que Pedro usa, que es la palabra ágape, que tiene que ver con el amor divino, el amor que le da valor, un valor muy importante a lo que en sí mismo inherentemente no debiera tener valor. Nosotros como pecadores perdidos, rebeldes, absolutamente opuestos en nuestra manera de vivir, en palabra y en conducta, no éramos objeto del amor de Dios, pero Dios decidió libremente a amarnos. Él nos asignó un valor en Cristo. Así lo vimos en el capítulo 1, cuando el apóstol ha dicho que fuimos rescatados, no de nuestra vana manera de vivir, una vida vacía, infructuosa. Nos habíamos entregado por cualquier baratija del mundo, nos habíamos vendido al pecado y a Satanás mismo. Nos habíamos desvalorizado absolutamente en todo nuestro ser, pero Dios decidió amarnos. Y ese amor se expresó de manera práctica, de manera real, en la entrega de lo más precioso del cielo mismo, de parte de Dios, su Hijo amado, el precioso Salvador, del cual vamos a ver también, que derramó también su preciosa sangre por nosotros. Por baratijas nos habíamos vendido como esclavos, pero Él pagó un alto precio. Él pagó el precio de su sangre, de su ser,
en la ofrenda de su cuerpo allí en la cruz del Calvario. A partir de allí entonces, cada creyente tiene un enorme valor. Y es lo que también nosotros somos llamados y a recordarnos permanentemente, porque se nos olvida a veces en nuestra manera de conducirnos o de hablar también el valor que cada uno de los redimidos tiene delante del Señor. De manera entonces que aunque no aparece la palabra familia, la familia está presente. Está presente en lo que es lo que liga el vínculo familiar, es el amor fraternal y el amor de parte de Dios. Un amor que ha sido derramado de Dios, nuestro Padre, y que también debe ser reflejo entre nosotros. El amor necesario en tiempos de aflicción, el amor necesario en tiempos de persecución. El amor es el bálsamo que seguramente habrá de consolar, habrá de sanar muchos dolores y heridas en los hermanos que en el contexto de esta carta han sido echados están fuera de su tierra, están padeciendo aflicciones por causa del Señor, por causa de vivir una vida cristiana. Como cristiano nos dice el contexto también de esta carta. Así como Pedro ha exhortado de la necesidad de la santidad, porque frente al dolor, a la aflicción, tendemos a rebajar las barreras, las defensas morales frente al mundo que nos asedia, el pecado que nos asedia, así también respecto a lo que es la congregación, el ámbito de los creyentes, Pedro recuerda, nos exhorta nuevamente al amor fraternal. Hemos sido purificados nuestras almas y renacido también nuestro ser, hemos sido vivificados. De manera entonces que ha exhortado, ha alentado, o más bien dicho, ha magnificado la palabra de Dios en el verso 24 y 25, el verdadero salmo. Tuvimos la oportunidad de ver los viernes anteriores. El primer viernes de estas tres mensajes vimos cómo el apóstol hace un verdadero paréntesis, y más que un paréntesis, una verdadera exaltación de la palabra de Dios, que fue el instrumento que Dios usó precisamente para lograr tan grande cambio en nuestras vidas. De manera que al final del verso 24 ha dicho, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, demostrando así, poniendo delante de nosotros un tremendo peso de responsabilidad. No solamente renacidos, no solamente purificados, sino que también evangelizados. Nos une una misma experiencia de evangelización. Y la verdad es que entiendo en el texto que fue una sola vez, porque una sola vez nos convertimos. Muchas veces quizás se nos predicó, pero fue esencialmente, fue en un momento crucial de nuestra vida, cuando pusimos la fe en Cristo, que el Evangelio vino a tomar cuerpo en nuestra vida, vino a ser recibido, aceptado, obedecido. Por eso dice, con esta palabra tan grande, tan maravillosa, la palabra del Dios mismo de la creación material, pero ahora de la creación espiritual, vosotros habéis sido evangelizados y lo creímos. Por lo tanto, demanda una responsabilidad de un cambio de vida. Y ese cambio, el apóstol, vuelvo a decir, hermano, porque el apóstol lo reitera, ese cambio debe expresarse entre las muchas maravillosas transformaciones en el amor entre hermanos. De manera que este pensamiento tan sencillo, podríamos decirlo así, esta mención del apóstol tan evidente también, el apóstol Juan lo amplía en toda su carta en cuanto a la necesidad de la evidencia del amor como una característica de los que hemos nacido de nuevo. En el verso 1 del capítulo 2, lo vimos el viernes pasado para nuestros hermanos que quizás se conectan hoy día y que no estuvieron el viernes, vimos lo que se llaman los cinco obstáculos al amor. No vamos a repetirlos, solamente la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones son elementos que no podemos permitirnos el lujo de estar en nuestros corazones. No es asunto de tratar de luchar contra ellos, de ser indulgentes en cuanto a ellos, displicentes o irresponsables en cuanto a ellos, sino que la palabra nos exhorta a una determinación, a un hecho concreto, desecharlos de manera permanente. Cada vez que aparecen, que levantan cabeza en nuestro corazón
como aves inmundas pasan por nuestra mente. O como ilustrábamos con el caso de Natán frente a David, cuando ese caminante viene de camino, no debemos hospedarlo en nuestro corazón, debemos cerrarle la puerta para que ya sea la malicia moral o espiritual y todas estas terribles cosas no crezcan en nuestro corazón y produzcan un daño a veces irreparable, a veces doloroso, a veces con consecuencias insospechadas en la relación entre hermanos. Esto destruye la relación familiar, esto destruye el ámbito de comunión, destruye el clima de relación entre hermanos. Esto daña, está permanente, es una lucha permanente. No más cae un poco de agua y las malas hierbas crecen. Inmediatamente debemos eh, quitarlas. Yo no sé cómo es la experiencia allá en el sur, donde vive nuestro hermano Luis, o los del norte. Bueno, el norte no creo que sea así, pero aquí en nuestra tierra ya es tiempo de desmalezar. Ya tenemos que desmalezar. Yo veo mi patio atrás lleno de tremendas hierbas y ya mi suegro me advirtió, que vive cerca, me dijo: oye, me dice, tienes la hierba muy, muy larga, es tiempo de cortarla porque ustedes saben que eso es combustible para grandes incendios. Y quienes vimos con nuestros propios ojos cómo 3.000 casas se quemaron en Valparaíso, sabemos el efecto devastador de lo que significa una hierba no cortada a su tiempo. Hermano, dice Pedro, desechadla. Ponga la echona, la hoz, lo que sea, pero córtela de una vez por todas, delante del Señor, examinándola, juzgándola a la luz de la palabra, reconociendo a veces nuestra debilidad o nuestra propia responsabilidad en dejar estas cosas, a fin de que no sigan dañando la relación entre hermanos. Entonces, la exhortación de lo que es negativo, lo negativo debemos desmalezarlo, permítanme usar ese término, pero ahora el apóstol nos exhorta a lo que realmente va a mantener creciendo fuertemente el amor fraternal y también el amor divino entre los hermanos. Por eso hemos leído el verso 2, dice, en el verso 2 ha dicho, desechando ha dicho en el verso 2, y ahora deseando, verso 2, deseando, y en el verso 4 acercándoos. Hay 3 exhortaciones tan hermosas ahí. En primer lugar, desechando, bueno, ha dicho amándonos, ahora desechando, luego deseando y luego acercándoos. Hay un instrumento que no puede faltar en la relación diaria nuestra con el Señor. Va a ser nuestro alimento, va a ser nuestro sustento diario. Dependemos de Él. Pedro nos está recordando. Seguramente los hermanos ya conocen este texto. Lo usamos no solo para nuevos creyentes, en realidad no está hablando de nuevos creyentes aquí. Está hablando de creyentes ya que están en aflicción, en sufrimiento. No importa la edad. Lo dirá quizás el autor a los hebreos en otros pasajes cuando hablará tristemente de hermanos, de hombres y mujeres, seguramente, que a través de tanto tiempo no han crecido, no han madurado y que tienen que volver, nos dirá el autor a los hebreos, a los rudimentos, a lo básico de la palabra de Dios. Aquí no es asunto, hermano, y lo digo con mucho respeto, de un simple devocional o de una meditación en la mañana, que a veces nos ayudan y damos gracias a Dios por eso. Aquí se trata, nos va a exhortar a empaparnos, a beber, y por qué no decirlo, al estudio también. La meditación, primeramente la meditación de la palabra de Dios como un elemento esencial de la nutrición de la vida espiritual. Cuando nosotros nacimos, y creo que aquí es la idea, se nos daba, tomábamos leche de pecho de nuestras madres. Ellas nos proveían en forma extraordinaria, como Dios creó las cosas, la leche espiritual. Y cuando chiquititos también y creciendo, siempre se nos tenía el alimento ahí en la mesa. Pero ahora la idea es que nosotros, como ya a través de los años, a través del tiempo, nosotros mismos nos preparamos nuestro propio alimento. Nos alimentamos espiritualmente en base a la palabra de Dios. Recibimos, aceptamos y valoramos tremendamente el ministerio y la enseñanza que Dios nos concede a través de hermanos
que el Señor puede usar para eso, y de medios que el Señor usa, como en el caso de esta sala virtual. Pero la idea aquí del apóstol es enfatizar la necesidad, la evidencia en realidad de la nueva vida como una necesidad tremenda de la leche espiritual. Entonces el apóstol presenta ahora un mandamiento, una exhortación. Dice: desead como niños recién nacidos. Este es un deseo que debe ser consumado cada vez que se presenta. Todos los días nos alimentamos. Los que hemos tenido niños, hemos criado, sabemos que el niño no calla, no deja de llorar, no deja de pedir su leche, ¿no es cierto? Hasta que el hambre se satisface, hasta que se consuma el deseo, recién el niño está en tranquilidad. Esta es la idea, este es un permanente desear y consumar. Hay deseos naturales que el Señor ha puesto en nuestra vida natural, que deben ser consumados. Y uno de los deseos que el Señor presentó acá es que viene desde nacimiento, desde que venimos en la luz de este mundo, es el anhelo de la leche, del alimento, de la nutrición. Eso es en el ámbito natural, y también lo es en el ámbito espiritual. Entonces, la idea del apóstol es: desechando, desead. Vamos desechando, pero vamos deseando. La misma palabra nos da el poder, hermanos, a través del Espíritu Santo, de ir juzgando rápidamente aquellas cosas que pasan por nuestra mente, que no debemos dejarles lugar para que crezcan esas malas hierbas. Al contrario, el énfasis del apóstol es: ustedes deben procurar dar lugar no a los malos pensamientos y a estas cosas perversas, como la hipocresía, la envidia y el engaño que pueden anidarse, sino dar lugar eminentemente a la palabra de Dios. El hombre, la mujer, el renacido de Dios anhela, es parte de su personalidad, digamos así, espiritual, de su nueva criatura, de la nueva criatura, anhelar profundamente la palabra del Señor. No solamente eso está mencionado en el Nuevo Testamento, sino que también es una verdad del Antiguo Testamento. Hay un texto muy hermoso que ustedes lo conocen, que dice lo siguiente: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia, decía el salmista. Y recordemos aquel salmo precioso también que cita David. No me acuerdo el contexto en que fue escrito, pero dice: como el siervo brama, así dice, como el siervo brama, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En realidad el Salmo 119 es una alabanza también a todo lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que era característica del hombre piadoso, del hombre espiritual. Y acá es una característica inherente de la nueva vida, de la nueva criatura que Dios ha obrado en el creyente. Entonces, es como un bramido, esa es la idea aquí, es como un bramido, un deseo ardiente, un anhelo profundo, un hambre que debe ser saciada. Debemos, ojalá, levantarnos con hambre de la palabra del Señor. Yo sé que los hermanos, y espero que sea así, la gran mayoría de los que creo que están conectados ya tienen un hábito. Seguramente usted se siente inquieto en la mañana por no partir, estudiando, escuchando o meditando la palabra del Señor. Así debe ser. Y también inquieto si termina el día sin un tiempo en la meditación de la palabra de Dios. Las redes sociales, los elementos modernos compiten con el tiempo precioso que nosotros debemos dedicar a las Escrituras. Yo sé que ahí la gran mayoría de los hermanos tendrán que a lo mejor dedicar tiempo para alimentar al pueblo de Dios, o usar la palabra en beneficio de otros, pero cuán hermoso es en reposo, en la presencia del Señor, meditar la palabra del Señor. No tanto para enseñarla, sino para nutrir realmente nuestras almas. Y en cierto modo las hermanas tienen un tremendo privilegio. Quizás el privilegio de la oportunidad, la exoneración, como diríamos, de no tener que tener un ministerio público de enseñanza de la palabra de Dios. Tienen la posibilidad tremenda de estar siempre
en la íntima comunión con el Señor como María, a los pies del Señor, nutriéndose de la palabra de Dios. Entonces el apóstol nos enseña que cuando dice desear como niños, aquí se refiere a los niños de pecho, a los niños que maman, que todavía no han sido destetados, que necesitan que imperiosamente la palabra de Dios. El apóstol no está, como hemos dicho en otras ocasiones, no está acusando inmadurez en estos creyentes, sino que la idea del apóstol es que la evidencia de que ellos realmente han nacido de nuevo también es el anhelo, la necesidad de la palabra de Dios. No así a los hebreos, como sabemos, a los cuales tristemente el apóstol tiene que decirles que ellos son niños espiritualmente. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia y porque es niño. El apóstol tiene que decirles que no puede avanzar mucho en un tema tan importante como es el sacerdocio, el sumo sacerdocio del Señor, y lo esencial que aquello es para la vida del creyente. Tiene que lamentablemente que decir que se han hecho tardos para oír, que al contrario tiene que enseñarles nuevamente los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí hay una censura del apóstol o del escritor a los hebreos por la falta de madurez espiritual, por la falta de asimilación de la palabra de Dios en la vida espiritual de ellos. Que no sea ese nuestro caso, hermanos. Y en el caso de los corintios es más vergonzoso porque por causa de sus obras carnales el apóstol tiene que decirles que son niños. No pude hablaros como a espirituales, dice en 1 Corintios 3, sino como a niños en Cristo. No, aquí el énfasis de Primera de Pedro está enfatizando la naturaleza del niño, no la inmadurez, no la falta de crecimiento. Es obvio que la nueva vida crece. Aquí el énfasis es que son niños, son nuevas criaturas, han nacido de nuevo, han sido engendrados por Dios y por lo tanto se demanda un crecimiento de manera natural, si usted lo quiere, espiritual. Y es posible, en segundo lugar, hermanos, que también esté enfatizando no solamente la naturaleza del que ha nacido de nuevo, que tiene un solo alimento, que es la palabra de Dios, sino que a la luz de esas cosas que deben ser desmalezadas en nuestro corazón, parece que Pedro también está enfatizando la inocencia del niño. La inocencia versus la maldad, versus el engaño, la hipocresía, la envidia, las detracciones, que son propios de personas, de corazones ya, ¿cómo decirlo, hermanos? Maleados, como el árbol chueco que va torciéndose. Nosotros, algunos de nosotros nos convertimos jóvenes, otros se convirtieron de más edad. El mundo impregna muchas cosas, pone su impronta en nosotros. El mundo pone su cultura en nosotros y algunos de más edad, y por qué no decirlo los jóvenes también, tenemos que desechar por la palabra de Dios mucha mentalidad del mundo. Ahora hemos nacido de nuevo, dice el apóstol. Por lo tanto, la inocencia, la candidez es propia del niño, en contra de estas maldades mencionadas en el capítulo 2, verso 1. Entonces, en vez de estas maldades, como niños recién nacidos, que ojalá no conocieran nada de esto, que destruye la relación entre creyentes, dedicaos, dice el apóstol, a alimentaros de la palabra no adulterada, recién nacidos, dice, es el énfasis del apóstol. Entonces, no es la leche de la enseñanza básica de la doctrina según Hebreos, sino que es la leche pura para corazones puros. Es la leche pura para corazones regenerados. A diferencia de la leche de Hebreos que, como hemos dicho, es la leche apta para la nueva vida. De manera entonces que yo veo estas pantallas aquí en la sala, veo hermanos de muchos años en el Señor y creo que ninguno de nosotros, por nuevos o experimentados, podríamos decir que no necesitamos la palabra. Al contrario,
La necesitamos, por muy avanzados que seamos en el tiempo y en los años. Todo creyente, creo que hasta el último día de nuestra vida, anhelamos y debemos anhelar, como recién nacidos, la leche espiritual. Un bebé no necesita instrucción para amamantar, es su naturaleza. Por lo tanto, es su instinto, esa es la palabra, es su instinto. El instinto del renacido es anhelar la leche espiritual, como dice el apóstol aquí, no adulterada. Hay una pregunta que tengo frente a mis notas y podríamos preguntarnos todos nosotros, ¿hay algún cristiano que pueda decir que en algún aspecto de su vida pueda decir que no necesita de la palabra de Dios? Al contrario, la necesitamos en todo aspecto. Aún el creyente más adelantado necesita beber más de ella. Seguramente ya es una persona que bebe el alimento sólido, la vianda sólida, ¿no es cierto? El plato fuerte. Se alimenta del pan, también otro símbolo de la palabra. Y mucho más que el pan, la Biblia también grafica la palabra de Dios como la miel, de manera que el creyente puede degustar la palabra del Señor. A la diferencia de los animales, nosotros los hombres fuimos creados con el gusto de poder saborear y disfrutar un privilegio que el Señor nos ha dado. El placer de la comida gourmet, si usted quiere. Los animales, el perro que yo tengo en la casa no le puedo servir un plato gourmet. Él simplemente traga y cuando siente el estómago lleno se satisface. El hombre, y mucho más el creyente espiritual, no solamente bebe la leche espiritual, el pan, la vianda sólida, sino la miel de la palabra. Entonces el creyente aprende a disfrutar los manjares de la palabra de Dios. Es una cualidad espiritual que el Señor nos ha dado. Y eso nos permite el crecimiento. Nos permite, como cantábamos en el himno, adorar a Dios por la grandeza bendita de esa palabra que Él nos ha dejado. Aquí el apóstol le llama la leche espiritual no adulterada. Dicen, hermanos, los expertos que hay un conflicto en cómo poder traducir esta expresión. Como nosotros no somos expertos en el idioma en que fue escrita la Biblia, damos gracias por aquellos hermanos que Dios ha dotado para eso. Y por lo menos tengo anotadas 3 traducciones. Una de ellas es la leche lógica o racional. Así lo interpretan, la leche racional no adulterada. Otros, como Darby, traduce la sincera leche de la palabra. La sincera leche de la palabra. Pero hay una intriga entre los hermanos, entre los expertos, entre los eruditos, de que efectivamente parece Pedro apelar a la madurez del creyente. Es la sincera leche, la leche racional. O alguien ha dicho, un hermano Kelly de los antiguos hermanos de las asambleas, los primeros hermanos de los tiempos de los hermanos allá en Inglaterra, dijo una traducción interesante, dice, es la leche para la inteligencia espiritual del santo, el alimento para la comprensión espiritual del creyente que debe ir madurando. Ya no es el niño en cuanto a la ausencia de maldad, pero también es el hombre que va madurando, que va haciendo crecer el entendimiento espiritual del creyente. De hecho, el apóstol Pedro usa, hermanos, la misma palabra del apóstol Pablo cuando, después de haber desplegado de una manera maravillosa las grandes verdades del Evangelio, nos exhorta por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y quienes han estudiado este texto saben que es un culto inteligente, es un culto racional, o más bien dicho, es la respuesta lógica que el Señor merece. La misericordia de Dios en Romanos 1 al 11 demandan la entrega en sacrificio de haber sido objeto de tan grande bendición, ya sea para judíos y gentiles. La respuesta frente a tan grande despliegue de la sabiduría infinita de Dios
en el Evangelio que hemos recibido, demanda de nosotros la respuesta lógica, obvia, quizás, de la entrega de todo nuestro ser, expresada en la palabra, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y en la misma palabra entonces que el apóstol dice que nosotros debemos desear, como recién nacidos, esta leche espiritual. Es una leche que es dada para el crecimiento, para la madurez del creyente. Otros traducen la sincera leche de la palabra de Dios, nuevamente en contraste con esas 5 maldades o malas hierbas que quieren dominar nuestro corazón. Gracias a Dios por su palabra, porque la palabra de Dios, ha dicho Pedro, tiene vida. Es la palabra de Dios que permanece, que es incorruptible, que vive y permanece para siempre. Y es la palabra que otorga vida, es el instrumento de vida. De manera que de manera sobrenatural Dios la usa a través de la predicación del Evangelio para producir no solamente la conversión del pecador, sino la transformación completa, la nueva criatura en el pecador. Pero ahora esa misma palabra es la que nos nutre, es el alimento de la nueva vida que ha sido engendrada en nosotros. De manera que esta leche es insustituible, no se puede sustituir, no existe alternativa a esta leche espiritual, es única. Y no hay ninguna otra cosa que realmente que va a producir la madurez espiritual, que va a hablar al entendimiento, a la madurez, a la inteligencia del creyente. La palabra de Dios, cuando va siendo obedecida, meditada y obedecida, va dándonos la mente de Dios, va revelándonos la mente de Dios, de manera que podemos enfrentar la conducta, las filosofías del mundo, nuestra propia conducta. Podemos discernir el pensamiento del mundo, podemos discernir inclusive la vida de otros, podemos discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas y en la vida de otros también. ¿Acaso los hermanos que son pastores, porque tienen ese llamado, los que enseñan, los que procuran el bien de otros, por la palabra de Dios pueden discernir la buena voluntad de Dios para otras vidas? Eso es realmente extraordinario. Pueden ser elementos de guía, de consejo para otros. Dios nos ayude a llegar a esa etapa en nuestra vida espiritual de madurez, que no solamente como niños necesitemos diariamente, sino que también nosotros podamos asimilar, como lo hacen en la naturaleza los padres de los animales o las aves, que, permítanme el término un poco burdo, que mascan la comida, la asimilan y luego la regurgitan para alimentarlo. ¿Qué sabe es la palabra de Dios? El alimento ya preparado para la criatura que necesita alimentarse. Esa etapa debemos pasarla. Dios nos ayude nosotros ahora a tomar la palabra, mascarla y compartirla a los nuevos nacidos, a los que van creciendo en las cosas del Señor. Es anormal, es raquitismo espiritual, es una enfermedad del desarrollo espiritual, cuando los creyentes que pasamos tantos años no hemos sido capaces de ser dispensadores de la palabra, ser instrumentos del Señor para otros. Dice el apóstol, la palabra no adulterada. La palabra espiritual, la palabra lógica, la leche espiritual, la nata misma de la leche espiritual, dice no adulterada. La misma palabra, pero contraria, que se usó para el engaño, el dolo, ¿no es cierto? Los lecheros antiguos dicen por allí, los que no tenían escrúpulos, la aumentaban con agua. Esta es una palabra que no está adulterada, ni por las filosofías humanas, ni por el pensamiento del mundo. De hecho, el apóstol Pablo tuvo que enfrentar ese tremendo conflicto en Corinto, porque la palabra no adulterada del Evangelio estaba siendo adulterada por medio de filosofías, oratoria, persuasión humana, filosofías humanas. Yo no desecho en absoluto
ningún aspecto del ámbito de la psicología, etcétera. Creo que hay ámbitos que son muy importantes de ayuda inclusive para creyentes, pero hay ámbitos de la mentalidad de las élites intelectuales del mundo que tratan de penetrar la palabra de Dios, tratan de destruir la palabra de Dios y tratan de penetrar también la mentalidad del creyente. La palabra de Dios es la salvaguarda contra todas falsas ideas, doctrinas e ideologías al presente que pueden engañar o que el creyente puede traer. No necesito mencionarlas, ¿no es cierto? Están en boga. Hay una lucha permanente ahí. Quieren corromper a nuestros hijos. Quieren quitarle el lugar de privilegio a la mujer y darle un énfasis más allá que el Señor les ha dado. Quieren poner al hombre en otro lugar. Quieren sacar las cosas de Dios completamente. Estamos siendo bombardeados de manera increíble. Los sistemas del mundo están luchando para aquello. Es una verdadera apología en contra de la palabra de Dios. Todo lo que tenga la huella de la palabra de Dios está siendo denostado o tratando de ser devaluado. Pero aquí el apóstol dice, cuidado, la palabra no adulterada, sin dolo, es la que de ella debemos alimentarnos. Algunos comparan esta palabra no adulterada también a lo que hacían los hombres en el campo cuando limpiaban el grano en el asnero y lo libraban de polvo y de paja. Entonces, la palabra de Dios no puede ser mezclada con la sabiduría humana. Ese es el tema de los primeros 4 capítulos de 1 Corintios, de cosas inútiles, doctrinas o ideas humanas. Debe ser totalmente sana, tal como el Señor nos las entregó. Un antiguo cristiano dijo, la palabra del Señor debe ser deseada para el bien del alma, debe ser devorada con el oído, masticada por el entendimiento, o la meditación, masticada por la meditación, porque la meditación permite que la palabra toque la conciencia, y nos haga sensibles, y luego digerida por la fe. Eso lo dijo Tertuliano, uno de los antiguos cristianos, por allá en los tiempos de las persecuciones. Esos hombres valoraban la palabra de Dios, lo repito, debe ser deseada para el bien del alma, devorada por el oído, masticada por el entendimiento y la meditación, y digerida por la fe. ¿Y cuál es el resultado? Mire, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y algunos también lo leen así, para que por ella crezcáis en el ámbito de la salvación. Ya somos salvos en el capítulo 1, verso 2, cuando el apóstol ha dicho que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando en el capítulo 1, verso 3 dice que la misericordia de Dios procuró nos hizo renacer. Entonces, ya en el primer capítulo somos salvos. Aquí se refiere al ámbito de forjador, del ámbito del crecimiento del que ya es salvo, del crecimiento espiritual, la buena palabra de Dios alimentándonos. Es el crecimiento, crecer en madurez, en vista de que ya somos salvos. La salvación del alma, si hay alguien que no es creyente conectado en estos momentos, o puede escucharlo después, no es un proceso que usted puede lograr por obras o méritos. Es un acto puntual por la fe en Cristo. Cuando el pecador entiende su total ruina moral y espiritual, su condición de pecador perdido delante de Dios, y al de entender el valor de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, o como dice el capítulo 1, verso 19, el valor de esa sangre preciosa que fue derramada para la redención. Cuando el pecador entiende esta verdad y pone la fe en Cristo, en ese mismo momento obtiene la salvación. Pero una vez que somos salvos, ya de lo que es el aspecto judicial por nuestros pecados, libres de condenación eterna, comenzamos la vida cristiana, la nueva vida en el poder de Dios, enfrentando otros poderes, el poder del mundo. Nos damos cuenta que el pecado todavía está en nosotros, que estas mismas maldades todavía quieren surgir en nosotros,
y también el poder de Satanás. Entonces es una permanente salvación o victoria sobre estos poderes que atentan contra la nueva vida del creyente. Entonces por eso la salvación tiene un aspecto formativo. Ya en el capítulo 1 el apóstol ha dicho que como salvos Dios no va a renunciar a probar nuestra fe y a fortalecer nuestra esperanza. Porque la fe y la esperanza sólidas van a ser dos pilares fuertes para estos cristianos que sufren en esta carta para enfrentar las aflicciones por causa de una vida consecuente para el Señor. Pero sufra o no, independiente de que suframos o no, persecución, la vida, la nueva vida debe crecer. Por eso tiene que ver con un aspecto formativo, progresivo, de madurez espiritual. Los que ya hemos sido salvos, ahora tenemos que ir logrando victorias sobre aquello que quiere apagar la vida cristiana en su crecimiento. No es crecer para ser salvos, sino que debemos crecer porque somos salvos, para que se expresen aquellos aspectos propios de la salvación. Y en este caso, hermanos, como Pedro ha exhortado, como el amor fraternal, el amor divino entre nosotros, como una evidencia de madurez espiritual, y en este caso, como agrega el apóstol nuevamente, como madurez espiritual. Como creyentes que beben la leche lógica, la leche espiritual, que quiera Dios que sea el caso de todos nosotros, que nuestro entendimiento espiritual sea el entendimiento de hombres y mujeres maduras, que han aprendido a tener victoria, que han aprendido en una relación de comunión con el Señor. No vamos a poder alcanzar el texto, el verso 4, pero esto es madurez, acercándonos. Entonces, la leche espiritual, bebida por el creyente como recién nacido, porque es su naturaleza, no estoy diciendo, hermanos, como recién convertido. Pedro no está diciendo aquí como creyentes recién convertidos. Dice como recién nacidos, no en cuanto a conversión, sino en cuanto a naturaleza espiritual. Ustedes beben la leche espiritual, pero maduran por medio de ella, de manera que eso nos lleva a una relación íntima con el Señor, que no podía faltar, que es esencial en la vida del creyente. Como dice el verso 4, acercándonos permanentemente. Es una permanente comunión con el Señor. Entonces, la nueva vida debe manifestarse claramente como una evidencia de la salvación. Y esa evidencia de la salvación se expresa en el apetito espiritual del creyente, que como una nueva criatura bebe, quiere mamar de la leche que su madre le proporciona, porque es su naturaleza. Pero a la vez va creciendo, de manera que la leche espiritual se transforma en la leche para la madurez del entendimiento del creyente. Entonces es maravilloso ver cómo el apóstol menciona la palabra de Dios y que produce esto, crecimiento en la salvación. Y esta palabra salvación ha sido mencionada ya varias veces. En el verso 3 se traduce como regeneración. En el verso 5 la salvación implica una esperanza, que es la venida inminente del Señor. Le llama la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo tratamos de explicar en esa ocasión. No es que estamos esperando ser salvos, ya lo somos. Es la salvación del presente estado en que estamos en este mundo, sacados físicamente de esta escena terrestre para entrar al disfrute de la herencia, de aquella gloria que Dios tiene preparada para el creyente. En el verso 9, como hablando de todo el proceso de la fe probada y de la esperanza también fortalecida, Pedro dice, obteniendo el fin de vuestras almas, de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ningún amigo o amiga que esté escuchando acá piense que Pedro está hablando de la salvación como un proceso. Hay aspectos de la salvación que es el aspecto judicial, hay el aspecto formativo, pero hay el aspecto de la salvación, de la transformación de nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso cuando el Señor venga. El fin de vuestra fe. ¿Es que acaso el Señor solamente salvó el alma? ¿Vivificó nuestros espíritus?
estábamos muertos, purificó nuestras almas. Pero ahora nosotros, algunos ya pasando los años, vamos evidenciando los cambios inexorables de esta naturaleza que todavía está en nosotros, de un cuerpo débil. Queda el aspecto glorioso de la transformación de nuestro cuerpo cuando el Señor venga. De manera que todo nuestro ser, como dice Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo, no solamente está siendo guardado, sino que será guardado en una separación completa para los propósitos de Dios en la eternidad. Entonces, Pedro nos exhorta a tener un sano apetito, que es propio de la nueva vida. Un sano alimento, que es la palabra de Dios, y un sano crecimiento en el conocimiento, en la santidad, como nos ha exhortado en el capítulo 1, y ahora en el amor. La salvación tiene un aspecto futuro cuando el Señor venga. La salvación tiene un aspecto presente. Estamos siendo salvados del poder del pecado, del poder satánico, del poder del mundo. Estamos siendo probados por el Señor también. Y la salvación tiene un aspecto esencial para todo aquel que no es salvo, que no tiene la dicha de haber experimentado la bondad, como dice aquí, la benignidad del Señor. Permítame, hermanos, unos minutos. Se ha orado por las enfermedades de varios hermanos. Pregunto en esta tarde, ¿es bueno el Señor? Se ha dicho en la oración también. Dice benignidad. Porque no solamente Dios es amor, Dios es benigno. ¿En qué sentido es benigno? La benignidad es ese carácter de Dios que expresa su amor y su gracia aún por medios dolorosos. Algunos podrán experimentarlo más, otros menos. De hecho, estos hermanos, Pedro les dice, ustedes están sufriendo muchas aflicciones por causa de Cristo. No se olviden que Dios no ha dejado de amarles. Su amor no ha sido en un ápice disminuido. Aún las mismas pruebas no son una demostración de que Dios se ha olvidado de ustedes. La benignidad del Señor se muestra aún por medios que Él estima en su soberanía necesarios en nuestra vida. El himno hermoso dice, aún las pruebas son una evidencia de su bondad y su benignidad. Hemos gustado la benignidad del Señor, termina el apóstol Pablo diciendo, el apóstol Pedro. Y la verdad es que no es una condición, se puede leer así, en vista de que habéis gustado la benignidad del Señor, desead la leche espiritual, desechad lo malo, desechad esas cosas del verso 1. Y en el verso 4, acercándonos a Él permanentemente. El Antiguo Testamento proclama la bondad del Señor. Nosotros como padres a veces amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, proveyéndoles, sacrificándonos por ellos. Pero también somos benignos cuando tenemos que disciplinarles, enseñarles, corregirles. Es la benignidad del Señor, a veces por medios dolorosos. No todo medio doloroso demanda un castigo o una disciplina. Los propósitos de aquello lo determina el Señor. Es un asunto personal entre cada creyente y el Señor. Nosotros no podemos a veces ni discernir, ni evaluar, ni tasar la relación de un creyente con el Señor. Es un asunto personal. Pero aquí el apóstol, hablando a todos los creyentes expatriados y dispersos, dice, ustedes han experimentado la bondad del Señor, que ya viene manifestándose desde el comienzo del capítulo 1, habiendo sido elegidos en los propósitos eternos de Dios, habiendo experimentado la regeneración y la purificación de vuestras almas.
y ahora proyectados a la gloria. La benignidad del Señor se ha expresado en todos los ámbitos de vuestra vida, aún en el tiempo y en la situación que ustedes están experimentando. Desean como niños acercarnos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Habéis sido despreciados? ¿Habéis sido maldecidos, discriminados, echados, perseguidos? Sabed que más importante es lo que Dios piensa de ustedes que lo que los hombres puedan pensar de ustedes. Él fue desechado, Él fue despreciado, pero para Dios es escogido y precioso. La misma senda de desprecio, de sufrimiento que ustedes están padeciendo, va acompañada de un privilegio, de la elección y del valor que Dios asigna a cada uno de ustedes. El Señor fue escogido como piedra y dice Pedro que nosotros fuimos elegidos según la presencia de Dios. El Señor es precioso para el Padre. ¿Y acaso nosotros, lo dijimos al principio de esta reunión, Dios nos asignó un tremendo valor en Cristo? La sangre preciosa de Cristo fue derramada por almas que podemos decir ahora son de un infinito valor, por el valor de la sangre que se derramó a favor de nosotros. Gracias a Dios por estas exhortaciones, porque el desprecio, el dolor, la aflicción, la persecución seguramente dejan su huella. Pero aquí está el consuelo de saber que al igual que el Señor de ellos, el Salvador de ellos, el Redentor de ellos están siguiendo, experimentando la misma senda. ¿Se acuerdan, hermanos, para terminar, que dentro de los 5 capítulos de esta carta, las aflicciones de Cristo, los sufrimientos de Cristo serán la base importante del consuelo de Pedro para estos hermanos? Les va a recordar que después del sufrimiento viene la gloria. Y ahora pone otra paradoja, otro contraste para consuelo de ellos. Está el desprecio, pero está la elección. Está el ser escogido y ser preciosos. Desprecio del mundo, subestimación del mundo, pero por otro lado, la elección y el valor que Dios da a la vida, no solamente del creyente redimido, sino del creyente fiel, del que es consecuente y del que sufre como cristiano. El Señor bendiga su palabra. Gracias a Dios por este tremendo instrumento que Él nos ha dado, su bendita palabra. Entonces, terminamos con la exhortación del apóstol: amando, deseando, desechando, y lo esencial, ¿no es cierto?, que es propio del creyente que va creciendo, acercándose a Él, piedra viva, la íntima comunión con el Señor. Estas 4 exhortaciones, si las obedecemos, finalmente van a permitir que el amor fraternal y el amor divino sean una característica en nuestra relación entre creyentes. Que el Señor bendiga su palabra y les bendiga ampliamente a todos.